¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, empezamos en instantes diálogo abierto para hablar lo que es la noticia más importante en materia política. 4 cambios en el gabinete ministerial. Se tratan de nuevos ministros en las carteras de Cancillería, Vivienda, Cultura y también en Comercio Exterior. Estaremos con Enzo Helguera en instantes para que desde su perspectiva nos dé a conocer su punto de vista. Otro tema también para esta noche está relacionado al tema agrario. El director ejecutivo de Cultivida, Rubén Carrasco, nos va a dar a conocer cuál es el aspecto agrario y los beneficios, por ejemplo, en el caso del puerto de Chancay. Y cerramos la noche con la doctora Paloma Canales, porque han muerto más de 100 personas en Piura a consecuencia de casos de neumonía. Esto y más esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Y de esta manera juramenta el nuevo ministro de Cultura, el señor Fabricio Valencia Gibaja. Lo que yo propongo es que haya una reunión extraordinaria, por ejemplo, del Consejo Nacional de Seguridad, donde se puede evaluar no solo las normas, no solo la jurisprudencia, sino la estadística de los casos que se están dando, por ejemplo, entre estos últimos 8 meses, y poder hacer una evaluación y poder hacer las correcciones que correspondan. Se inscribieron 13.507 postulantes. Asistieron a rendir su evaluación 12.211 postulantes. 12.211 postulantes, lo que da una tasa de ausentismo del 9.6%. Totalmente falso. Nosotros categóricamente rechazamos esas afirmaciones. Los postulantes, a través de la resolución ministerial 514, conocen los 5 bloques temáticos. Y eso fue publicado los primeros días de agosto. Bueno, y antes de ir a las entrevistas vamos a lo que es tendencia. Y sin duda que en el mundo entero ha sido tendencia el anuncio del presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, el adelanto de la Navidad. ¿A partir de cuándo? Del 1 de octubre. Y dice por qué, el motivo que aduce el presidente es porque su país necesita alegría, tranquilidad y seguridad. Vamos a verlo. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Bueno, adelanta la Navidad, es decir, Papá Noel llegará en octubre, el 1 de octubre específicamente a Venezuela, pero no todas son, digamos, noticias del presidente Maduro con, digamos, cierto éxito en su país. Hay quienes también tienen observaciones. Por ejemplo, ya se ha anunciado el decomiso justamente de una aeronave que él ha comprado y las autoridades norteamericanas han dicho que hay motivos para ello, porque el costo que ha significado de más de 13 millones de dólares de esta aeronave ha hecho que esta sea decomisada. Así que es la situación en Venezuela. Bueno, vamos ahora a otro tema relacionado a nuestro país, que está justamente en el aspecto político y tiene que ver con 4 cambios en ministerios. Se trata, como decíamos, en los portafolios de Relaciones Exteriores, Vivienda, Cultura y Comercio Exterior. La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a los nuevos integrantes del gabinete ministerial en una ceremonia que se desarrolló en Palacio de Gobierno, tal como estamos observando. ¿Cuál es el punto de vista que, digamos, óptica tienen los analistas? Vamos a conversar con Enzo Helguera, que es justamente un destacado analista político. Enzo, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Como siempre, un gusto saludar. Bueno, a ver, 4 cambios en el gabinete en medio de 18 ministros, es decir, hay un respiro que se está dando al gabinete. ¿Cuál es la interpretación que le das tú? Claro, siempre el cambio de ministros expresa un respiro necesario o es el cambio por 2 tipos de condiciones. Uno, porque han colapsado en cuanto al escenario político o han desgastado un poco su figura como ministro, y puede responder la siguiente
a que alguien prefiera retirarse de ser ministro por un cargo diferente, ¿no? Que se puede ver incluso más adelante y que no necesariamente haya sido porque se haya desgastado. Entonces es también un asunto que puede ser por motivación incluso personal, ¿no? Ahora, si vamos desglosando cartera por cartera, el ministro de Relaciones Exteriores ha tenido una importante performance, sobre todo en las cumbres internacionales, ¿no? Ha listado mucho el tema PEC, ha preparado también lo que significa la participación de Perú ante la OEA. Recordarás tú un discurso importantísimo en materia de la defensa de los derechos humanos y también en defensa de Venezuela. Es decir, ha sido un líder que ha empezado a tomar fuerza en la región. Sí, claro. De hecho, para muchos recuperó el liderazgo de Perú, que usualmente, o por lo menos en los últimos ministros de Relaciones Exteriores, no han tomado una corriente de opinión con un liderazgo, con un performance que le da no solamente la personalidad al Perú, digamos, sino que lo encumbra en una determinada posición. Por supuesto que no faltaron algunos críticos, pero en el Perú a la mayoría le terminó gustando que se haya tomado una decisión, que se haya visto un ministro de Relaciones Exteriores que evidentemente marcó y zanjó una posición política internacional, ¿correcto? Polémica, por supuesto, y para algunos diplomáticos un poco más anquilosados a la escuela antigua, que de pronto no son esas las formas, pero cuando Estados Unidos o cuando algún otro país quiere imponer una posición de liderazgo, por supuesto que es notoria la situación y la discrepancia, y en este caso creo que fue saludable para un país como el nuestro. Ahora, el nuevo canciller proviene de la escuela del Torre Tagle, ¿verdad? A diferencia de su antecesor. Sí, correcto. Viene de una escuela puramente diplomática, además de la academia, ¿no? Es profesor, es maestro, y creo que en algunos aspectos van a considerar importante afianzar quizás ya las coordinaciones con la cumbre de APEC y los encuentros internacionales que son trascendentales, y que va a ser muy importante hilar fino en algunas cuestiones diplomáticas con países lejanos, grandes, importantes, y que nos va a tener en el ojo del mundo porque se van a centrar en políticas de desarrollo en donde el Perú puede tener una posición y una oportunidad única en este tipo de encuentros que van a haber entre los diferentes países que van a participar. Y de hecho estamos en un escenario internacional que está marcando una pauta que nos está realzando incluso por alrededor de los países vecinos, y que hoy por hoy nos da también un liderazgo comercial, empresarial, industrial, por parte del Perú como un eje muy interesante y que seguramente con mucho recelo de algunos países vecinos. Ahora, este respiro parece que va de la mano también con comercio exterior, porque al igual que Cancillería tienen un trabajo importante y vital con miras a PEC, ¿verdad? Sobre todo el hecho de que se haya dejado ya varios tratados de libre comercio casi listos. Está, por ejemplo, el de Hong Kong, que va a ser ratificado en noviembre. Está trabajándose el de la India, es decir, se están aperturando nuevos mercados que tienen que ver mucho con este contacto que se va a tener con las 21 economías más desarrolladas. Sí, por supuesto. Creo que se está apostando bastante por el profesionalismo, por el lado técnico también, porque además esta cartera va a estar o está ya liderado por alguien que tiene expertise en algunos sectores que va a permitir complementar justo en sectores sensibles para el país, pero que a la vez puede sostener una ventaja, el conocimiento y la negociación, a puertas de tratar de sacar las mejores ventajas para el país, y que obviamente también tenga coherencia en las frases que va a decir o en la política discursiva, ¿no? Para que el Perú quede evidentemente en una performance, en una prestanza única, importante y por supuesto clara de hacia dónde queremos avanzar a nivel de comercio exterior y a nivel de comercio interno también, en este tipo de desarrollos en donde, repito, vamos a estar ante los ojos del mundo, y donde va a ser muy importante ese demostrar
ese no solamente liderazgo, no solamente profesionalismo, sino también los equipos técnicos, porque de eso va a depender una parte importante de cómo se desarrolle el Perú de aquí a los siguientes años. Ahora, los cambios que se han dado en las otras dos carteras, tanto vivienda como cultura, ¿cuáles podrían ser, a tu criterio, los motivos? Bueno, en el caso de vivienda, evidentemente, y como todas las carteras, goza de un asunto de confianza, evidentemente, y además tiene la discreción de la presidenta. Viene, evidentemente, de un desgaste como cualquier otra cartera, y la de vivienda es muy, digamos, flexible a este tipo de desgastes porque por lo general no logra satisfacer históricamente las demandas de la cartera porque es a nivel nacional y hay mucho atrás, digamos, muchos sectores que han quedado atrás en cuanto a históricamente los gobiernos en relación al acceso a vivienda, a la modernización, ¿no? Claro, los retos son muy notorios. Por supuesto. Es una cartera muy pesada, sobre todo el tema del saneamiento, ¿no? Que lograr que la mayoría de peruanos tengan agua potable en casa. Sí, mira, repito, no es algo que, digamos, cuya responsabilidad principal es del gobierno actual, sino Claro, no, esto viene de décadas. es una deuda social que tiene el Estado, que tiene el gobierno peruano. Y por supuesto el tema de saneamiento, el tema de agua, si bien es cierto, se inició ya con un proceso que estuvo detenido para justamente el sector por el cual se está empezando, que es una parte de Chorrillos y algunos distritos alrededor, pero hay muchos proyectos más que hay que, por supuesto, acelerarlos de manera tangencial, de manera importante, porque ese sector de peruanos que está postergado son peruanos que no tienen en efecto un nivel de dignidad en su modo de vida, ¿correcto? Y eso es el reto que la presidenta podría tener, y no solamente como reto, sino también como un legado en la medida que pueda apresurar y que pueda iniciar este tipo de proyectos que han quedado postergados por temas de corrupción, por temas antitécnicos de anteriores gobiernos. Entonces, creo que allí el reto es clave y podría darle ese potencial que podría el gobierno muy bien enfocar. Claro, hay que hacer muchos destraves de proyectos que están todavía suspendidos, ¿no? Por diversos casos. A ver, ahora veamos un poco que este cambio de ministros se da casi simultáneamente a lo que va a ser la presentación del gabinete ministerial para sustentar el presupuesto general de la República. Es decir, los ministros llegan ya con una cartera bajo el brazo de un presupuesto que está listo para empezar el próximo año. Sí, en realidad que está listo, que está también comprometido, digamos, porque ya se ha asumido con anterioridad, pero que además va a tener que ser la cara a aquellos lugares en donde los proyectos no han sido, digamos, incluidos. Entonces, evidentemente, juega un liderazgo importante y trascendental, no solamente hacia finales de este año, sino hacia inicios del año siguiente, en donde va a ser crucial las conversaciones también con los gobiernos locales en relación a los desarrollos, tanto de proyecto, el de Starbucks que estamos hablando en el tema de saneamiento, pero también con miras al futuro, no solamente a saldar la deuda social, sino también a proyectar, a generar, por ejemplo, empleo, por ejemplo, trabajo, y mejorar aún con este tipo de dinamismo las proyecciones, digamos, económicas, que podrían que la reactivación económica pueda tener un salto exponencial en la medida que esto también genere trabajo y que pueda generar un dinamismo en la economía peruana. Entonces, definitivamente el liderazgo desde la cartera de vivienda termina siendo incluso multisectorial. Claro, sin duda. Ahora, ¿podría ser también alguna de las condiciones del Congreso frente al Ejecutivo para una remoción, para un cambio en el gabinete ministerial, el hecho de que se va a presentar el gabinete en 2 días y se inicia el debate presupuestal? Definitivamente en los cambios políticos no hay casualidades, ¿no? Evidentemente si podemos diferenciar al gobierno
de la presidenta Boluarte en relación a los otros gobiernos es por la buena relación que mantiene con la mayoría de parlamentarios, y una de ellas es anticiparse a este tipo de situaciones y a aquello en donde muestra trabas o no hay, digamos, una satisfacción importante políticamente hablando, entonces evalúa determinados cambios y los realiza. Esto es muy diferente y podemos recordar a muchos gobiernos que muchas veces venían con su lista de partidarios, de amigos o de personas, digamos, del cogollo presidencial, y no tenían muchas veces la aprobación de manera inmediata por más conversaciones que se hacían entre los partidos políticos. Entonces, por lo menos esto sí va de la línea con una determinada estabilidad política, que es lo que realmente se necesita para tener un manejo un poco más tranquilo, fuera de la presión, digamos, que suele haber parlamentaria, que, vamos, nos ha llevado en 2 quinquenios a hacer 6 cambios presidenciales, ¿no? Entonces, claro, es importante este manejo y creo que es definitivamente uno de los logros políticos que tiene la actual gestión de gobierno. Perfecto. Ahora, hay otro tema también que está en el candelero de hace algunos días, es el tema Petroperú. Sin duda. El ministro Rómulo Mucho ha dicho esta mañana en una entrevista radial de que se va a mantener el directorio de Petroperú, de que no se va a privatizar. Es decir, al menos ya respondió a 2 importantes temas que habían en las últimas horas, ¿no? Habían ya sido motivo de publicaciones en varios diarios, ¿no? El hecho de un eventual cambio en el directorio de Petroperú. Pero el tema sigue siendo en cuál es la salida de esta empresa petrolera, que sin duda es una de las empresas más importantes a nivel del Estado. Correcto, más importantes, pero históricamente más polémicas también. Porque y políticas también. Por supuesto. Por un lado, se ha hablado muchas veces de la privatización, y esto ha generado mucha oposición de la opinión pública, de ciertos sectores también de la política peruana. Por otro lado, por lo general, el Estado no es un buen administrador de las empresas privadas, ¿correcto? Entonces, hay una suerte de estar entre la espada y la pared respecto de la administración de este tipo de empresas, y que en todo gobierno siempre ha saltado algún tipo de escándalo, ¿correcto? De hecho, creo que en otros gobiernos los niveles de escándalo han sido mucho más altos, porque muchas veces se ha acusado de ser Petroperú la caja chica del gobierno de turno, ¿correcto? Entonces, digamos que dentro de los niveles de escándalos estamos un poco más bajos en la actualidad, pero lo cierto también es que el tema técnico que actualmente está manejando el directorio de Petroperú es un respaldo que también sostiene los gremios, los diversos gremios empresariales, incluso los de la CONFIEP, que son uno de los primeros que ha saltado en relación a la posibilidad de este cambio, porque les preocupaba mucho los índices económicos y el rebote que podamos tener incluso en la situación crediticia internacional en relación a que pueda haber este tipo de cambios. Sin embargo, el que se mantenga el actual esquema del directorio, que está calificado como tecnócrata, no es suficiente para colocar una solución respectiva con algunos problemas como la refinería, que es algo en lo que el Perú está invirtiendo mucho dinero y que ha costado 5 veces más de lo presupuestado inicialmente, y este tipo de situaciones, al no tener un planteamiento y una salida que no haga pues que el Perú, como fruto de nuestros impuestos, esté mucho este proceso de refinanciación de manera constante, ¿correcto? Entonces, sí es necesario de todas maneras tener un liderazgo más importante como reto que va a tener el directorio para poder hacer una reestructuración y que no solamente se mantengan, sino que también mejore la situación financiera de la empresa Petroperú. Claro, es un tema muy álgido, porque inclusive se habla de una inyección inicial de más de 2.000 millones de dólares. Por supuesto, lo que pasa es que aquí el refinanciamiento, sobre todo de la refinería, es la que más
inversión y la que ha hecho que Petroperú como empresa termine no teniendo los recursos económicos y se hayan gastado de manera casi inmediata los rescates que viene haciendo la presidenta Dina Boluarte, y que obviamente sí, quizás por los sectores políticos ha habido un cuestionamiento acerca del manejo que se deba hacer y de cuántas veces más vamos a rescatar la empresa para que financie una refinería que, a ojos o a críticas de algunos especialistas, esta debería tener ya una inyección de la empresa privada, porque el dinero finalmente de esta inversión, y que no sabemos todavía cuándo vamos a ver un retorno, Claro. termina saliendo pues de los impuestos de todos los peruanos. Bueno, la ley permite hasta el 49% de Lo accionariado. permite, pero sin embargo ha faltado también ahí el liderazgo interno de la empresa para poder tomar este tipo de inversiones que puedan llegar a finalmente hacer que el Estado no sea el que saca de la billetera de todos los peruanos para poder estar con este financiamiento, que es un proyecto muy importante, pero hasta que no esté ejecutándose, evidentemente no se van a ver ganancias. Perfecto. Enzo Helguera, muchísimas gracias por tu opinión, por haber venido esta noche aquí a TV Perú, y por supuesto seguiremos conversando. Como siempre, un gusto. Muy gentil. El analista político Enzo Helguera nos daba su punto de vista sobre dos temas de mucha importancia: los 4 cambios en el gabinete ministerial y el tema de la crisis en Petroperú. Antes de ir a la pausa, nuestras habituales fotografías del recuerdo. Vamos a ir de inmediato a conocer la primera fotografía. Es la calle Mercaderes, tercera cuadra del Jirón de la Unión, entre Callao e Ica. Tomó este nombre porque sus primeras residencias, entre las que se encontraban las de los conquistadores Rivera el Viejo y Rivera el Mozo, se transformaron en tiendas de comercio. Y ahí tenemos la cantidad de tiendas e incluso un caballo ahí esperando. En 1613 predominaron las tiendas de sastres, como la de Andrés Núñez, el sastre del virrey. Y en 1858 se inaugura en dicha calle la Casa Welch y Compañía, la primera joyería de Lima. Y hasta hace poquito solamente, la antigua Casa Welch tenía el reloj histórico que caracterizaba el cruce del Jirón de la Unión con el Jirón Ica. Ahora funciona una cadena de comida rápida en ese lugar. Bien. Era la calle Mercaderes, en el recuerdo. Vamos a una pausa y al volver hablaremos sobre la situación de los casos que se están produciendo en el norte del país, casos de neumonía que lamentablemente han dejado más de un centenar de fallecidos. Hablaremos con la doctora Paloma Canales Ugaz, que es neumóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Esto y más al retorno. Bien, en los casos de neumología se ha incrementado de manera notoria en la región Piura. Hay 108 fallecidos y los casos aún se han incrementado más la última semana. Según el reporte que tenemos, en las últimas semanas se han producido 8 muertes más, según ha reportado el especialista en salud pública Julio Barrena. Este aumento se suscita frente a la preocupación debido a cifras de altas casos de fallecimiento frente al descenso de las temperaturas en gran parte de la costa, sobre todo en el sector norte. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo ver el tratamiento, sobre todo en los niños y sobre todo en la población también adulta mayor, que es la más afectada? Vamos a hablar sobre el tema esta noche con la doctora que está acompañándonos esta noche, la doctora Paola Canales Ugaz, que es del Servicio de Neumología del Hospital de Niños. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bien, ¿cuáles son las características, los síntomas con un caso de neumología? Sí. O neumonía. Neumonía. Sí, bueno, la neumonía es una infección aguda, ¿no?, del sistema respiratorio, sobre todo del pulmón, ¿no? Y esta se va a manifestar a su vez con los síntomas clásicos, que es la fiebre, la tos, la falta de aire, la disnea, la respiración rápida, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la edad, si son niños pequeños, puede también haber dificultad para alimentarse, ¿no? Vómitos, y de acuerdo también al germen o bacteria o virus que pueda estar causándolo, ¿no? Y sabemos que obviamente las personas más susceptibles o en las cuales va a haber un riesgo de mortalidad
siempre son los extremos de la vida, los niños pequeños menores de 5 años y las personas adultas, obviamente ancianos, sobre todo mientras más edad y obviamente tenga más comorbilidades puede haber, este caso se puede complicar, ¿no? ¿Cómo se produce un contagio? ¿Cómo se contagia la neumonía? El contagio, bueno, es muy popular ahora, pues último a raíz de la pandemia, ¿no? Son gérmenes que se contagian por vía aérea, tal cual era el COVID, ¿no? Todo lo que es por aspiración, por vía aérea, estar en lugares donde hay mucha gente que está resfriada, porque todo empieza como un simple resfrío en realidad y puede complicarse de acuerdo a la persona a la que le esté afectando este germen, ¿no? Entonces, nos contagiamos generalmente con alguien que esté resfriado, que esté con algún proceso respiratorio, ¿no? O en lugares cerrados. Y obviamente la idea es también tratar de... O sea, y el contagio se produce por, digamos, pequeñas... gotitas, gotitas, por vía aérea, gotitas, la ya. aspiración de esos microbios, de esas bacterias o virus, ¿no? ¿Cuál es la distancia que debemos guardar para evitar ese tipo de contagio? Bueno, no hay una distancia establecida, pero obviamente mientras más cerca estamos, mucho más el riesgo. Por ejemplo, en los colegios, ¿no? Los escolares que están todos, digamos que dentro de una habitación, prácticamente cuando hace frío todo el mundo tiene la ventana cerrada, hay mucho más riesgo de contagios, ¿no? En el domicilio, en el hogar, también vienen los principales contagios. Es necesaria una ventilación adecuada. Así es, a pesar de que hace frío, que es difícil a veces tratar de nosotros poder ventilar, ¿no? O hacer que haya corrientes de alguna manera para que pueda cambiar el aire del ambiente, eso sería muy beneficioso, ¿no? Por ejemplo, en los buses, ¿no? En el transporte público siempre se les recomienda abrir las ventanas. Nosotros bien abrigados, pero que haya una buena circulación para que los gérmenes no estén en el ambiente, en el aire y nosotros podamos absorberlos, ¿no? ¿La mascarilla es vital para esto? Sí, se recomienda seguir usando mascarillas, sobre todo ahora en la época en que hay altas tasas de resfrío, ¿no? Definitivamente es una de las medidas. La neumonía puede empezar por un resfrío. Así es, la neumonía puede empezar como cualquier resfrío, con catarro, Ya. una gripe no complicada al inicio, pero con los días vamos a ver que pues en vez de que pase el proceso en unos 3 o 4 días, la persona se va complicando, ¿no? Sobre todo si tiene asma o puede tener diabetes o enfermedades renales, ¿no? Sobre todo esas personas son más hay que tener en susceptibles. cuenta. Así es, hay que tener mucho más cuidado con los síntomas y acudir pues al centro de salud más cercano. Ahora hay otro tema, una gripe mal curada, porque muchos peruanos, hay que decirlo, en realidad van a la farmacia, ¿no? Y le preguntan al farmacéutico, que ni siquiera es el químico farmacéutico, ¿qué puedo tomar? Porque tengo esto. Sí. O tomas ya conocidos medicamentos. Y esto origina que pueda luego tener una recaída. Sí, en realidad la primera causa o la causa más frecuente es el virus, ¿no? El proceso viral. Y el proceso viral también hay que tener en cuenta que tiene que tener un proceso, ¿no? Entonces, prácticamente va a pasar solo. Entonces, uno sí debe acudir, obviamente, para usar los famosos sintomáticos, que es para que te baje la fiebre, algún antipirético, un analgésico, tal vez, o un jarabe, tal vez como para que te pueda fluidificar un poquito cierta sensación de flema, ¿no? Pero hay casos en los que obviamente ya ha pasado los 3 o 4 días y la fiebre persiste, si hay dificultad respiratoria, si el paciente no se alimenta, si estamos cada vez peor en un transcurso podría ser de 4 o 5 días, es mejor ser evaluado por un médico, ¿no? O un pediatra en este caso, o un médico al que podamos acudir, ¿no? Doctora Canales, y a propósito de estos casos de neumonía que se están dando, sobre todo en el norte, que son zonas muy cálidas. Piura es una zona en donde en promedio de temperatura es de 30 grados. Sí. Y ahora con, digamos, este invierno que es más crudo, mucho más húmedo. Así Es decir, la población que está acostumbrada a vivir en temperaturas altas, con estos cambios, con estos descensos de temperatura, es más susceptible de poder sufrir estos contagios. En realidad es raro, ¿no? Claro. Que pensemos nosotros en Piura, porque siempre pensamos en las zonas altoandinas, ¿no? Y bueno, en Lima, que tiene ahora una temperatura bastante baja, pero sí se da igual por los procesos virales. También hay que tener en cuenta que uno de los factores, creo que ha sido muy determinante, es el tema de la pospandemia, ¿no? Que de alguna manera hemos estado pues todos
guardando cuarentena y nuestro cuerpo vamos a ponerlo así, como desacostumbrado a los resfríos, ¿no? Entonces ha venido con mucha fuerza los procesos virales a raíz de que se han reactivado todas las actividades, y esta también podría ser una explicación, ¿no? Porque las temperaturas en realidad no han bajado tanto en el norte, pero a pesar de ello hay estas cifras altas de neumonía, ¿no? Yo creo que es más por el tema de la inmunidad, ¿no? Que de todas maneras es bueno que nuestro cuerpo pues tenga contacto con todo de alguna manera con los virus, para que no nos pueda llegar con tanta fuerza estos procesos que han venido, digámoslo así, en una avalancha, ¿no? De procesos respiratorios en zonas donde no están acostumbrados. ¿Cuán importantes son las vacunas para contrarrestar este tema? Muy importantes, ¿no? Una de las causas que puede bajar la mortalidad es las vacunas, sobre todo en los niños pequeños, menores de 5 años, y en los adultos mayores, ¿no? La vacuna contra el neumococo y la vacuna contra influenza, que son los dos gérmenes, digamos, que más mortales que nos pueden causar y que eso pueda terminar en un caso fatal, ¿no? Incluida también la vacuna del COVID, que prácticamente todos la tenemos. ¿Desde qué edad deben vacunarse o pueden vacunarse? Los niños tienen el esquema de vacunación desde los 2 meses, son 3 vacunas, 2 meses, 4 meses y al año. Un niño que termina, digamos, o que ya cumple el año debe estar vacunado o protegido contra el neumococo, y los adultos en general, ¿no? En realidad todos nos debemos vacunar, si es que no hemos tenido la vacunación desde pequeños, obviamente, y los adultos mayores con mucho más énfasis lo que es neumococos, y también con las vacunas de influenza. Influenza desde los 7 meses los pequeños, y todos los adultos o en general una vez al año. Correcto, porque lo que tenemos es un problema, habló el Ministerio de Salud hace poco, es que hemos bajado el índice de vacunación, ¿no? Así es. Y también esto afecta mucho por el tema de los antivacunas. Sí, ahora si uno escucha, ve las redes, ¿no? A veces se le echa la culpa. ¿Será post-vacuna? Es como una ola que se está hablando, ¿no? En realidad las vacunas está probado, salvan vidas, y si es una enfermedad que podemos evitar llegar a un caso fatal, obviamente tenemos que vacunarnos, ¿no? Perfecto, eso tendremos que hacerlo sin duda. Muchísimas gracias a la doctora Paloma Canales Ugaz, que es neumóloga, especialista en niños justamente del Hospital de Niños de la Avenida Brasil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien, y antes de ir a la pausa, vamos a la segunda fotografía que tenemos esta noche y que tiene que ver con nuestra Lima antigua. Tranvías en el Jirón de la Unión. El tranvía fue un medio de transporte masivo. Los primeros tranvías de Lima circularon desde 1878 por el Jirón de la Unión. Estos iban de la Alameda de los Descalzos hasta el Parque de la Exposición. El gobierno peruano facilitó la construcción de una red ferroviaria, convirtiéndose así en el primer país en Sudamérica con este tipo de transporte. Años más tarde, el ferrocarril a vapor, que inició sus actividades en 1851 entre Lima y el Callao, fue el segundo en Sudamérica, luego el del de Guyana, construido en 1848. Y ahí está el tranvía, inclusive con algunos pasajeros que van sentados en la puerta de subida. Y bueno, siempre muy elegantes todos. El Jirón de la Unión y su tranvía, que recorría gran parte del centro de Lima, y todavía en algunos casos quedan algunos rieles por la Plaza San Martín. Momento de hacer una pausa, pero antes les recordamos que vamos a hablar sobre las perspectivas que se tienen en cuanto a los agricultores que se beneficien con el puerto de Chancay. Hablaremos con el director ejecutivo de Cultivida, Rubén Carrasco. Esto y más al retorno. Volvemos aquí a Diálogo Abierto aquí a través de TV Perú. El 60% de los fertilizantes que usan los campesinos, los hombres y mujeres del campo, provienen del exterior. El megapuerto de Chancay sin duda va a ser un importante aliciente en esta materia, porque va a permitir traer más carga y por tanto disminuir los costos. ¿Qué otros aspectos más va a tener de beneficio esta mega obra? Vamos a hablar sobre el tema con alguien que conoce justamente este aspecto, don Rubén Carrasco, que es el director ejecutivo de Cultivida. Don Rubén, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo. No, el gusto es nuestro. Yo le recordaba fuera de micrófonos que durante la administración anterior se cayeron 4 contratos para fertilizantes en el Perú. Es decir,
el año de la pandemia y de la pospandemia fue durísimo en ese aspecto. O sea, nuestros campesinos tuvieron más de un dolor de cabeza para conseguir urea. Lamentablemente nosotros tuvimos un problema, y ese problema no fue solo el Perú, sino a nivel mundial. Claro. Fue por causa de temas geopolíticos entre Rusia y Ucrania, que conocemos muy bien, ya que ellos son los abastecedores de fertilizantes en todo el mundo. Entonces eso impactó en la agricultura. Para que tengas una idea, una bolsa de urea costaba 70 soles y llegó a costar 240 soles. Claro. Un agricultor que usa 10 bolsas de urea por hectárea en arroz o 12 bolsas, pues definitivamente se le hace imposible ese tipo de costos. Sí, lo que dices es cierto, ¿no? 4 intentos de compra. Claro, que un 2022, ¿no es cierto? Sí. Durísimo 22. para la agricultura peruana y mundial. A la agricultura le pegó duro. Lamentablemente no tuvimos capacidad de respuesta ante la situación, ¿no? Porque en el primer intento de compra, pues debimos ya solucionar el impasse. Tuvimos que hacer una segunda, tercera, hasta cuarta. Lamentablemente las 4 se cayeron. Así es. La industria, como nosotros, pues somos la industria de la ciencia y los cultivos, ¿no? Importadores de diferentes productos en general, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué los expertos como ustedes desde Cultivía no fueron convocados para esto? Nosotros nos ofrecimos al Midagri inclusive para poder ayudar con un subsidio, porque no es que no exista el producto en las almacenes regionales. Había en todas las tiendas fertilizantes y especialmente la urea, que es el que más se usa para los cultivos. Lamentablemente no había capacidad de adquisición porque el costo era demasiado alto. Y frente a esa situación, la escasez nunca, o sea, como se decía que había escasez, no. Al contrario, yo creo que es el sistema establecido ya de importación. Nosotros nos ofrecimos con ese sistema establecido, pero no tuvimos respuesta por parte del Midagri, ¿no? En el segundo intento volvimos nosotros a tener conversaciones, pero lamentablemente pues no se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? Correcto, bueno, han pasado 2 años y las cosas han cambiado enormemente. Digamos, ya se puede importar mayor cantidad de fertilizantes. Hay la producción, Fosfatos Bayobar, que va a producir también hace poco con un acuerdo Por supuesto. que se firmó. Es decir, el panorama dista mucho de esa época. ¿Cuánto puede mejorar el fertilizante desde la producción peruana para justamente abonar mayor nuestro campo y sobre todo qué es esta frontera agrícola? Mira, una de las grandes oportunidades que tenemos como país es bendito, tenemos recursos, tenemos agua, tenemos tierra para sembrar, más cultivos inclusive. Somos grandes ahorita exportadores de frutas en el mundo, ¿no? Y definitivamente que lo que necesitamos ahora es aprovechar esta oportunidad que se viene con el puerto de Chancay, porque somos importadores y exportadores de frutas. Esto va a ayudar muchísimo a la agricultura, definitivamente, para ser más competitivos con la uva, el arándano, los paltos que se exportan a Asia inclusive, ¿no? El principal comprador de frutas es China, definitivamente, y Estados Unidos. Estamos hablando de que el 36% de comercio de exportación es China prácticamente, y de ahí sigue Estados Unidos con un 14%. Así como exportamos fruta, también importamos fertilizantes, importamos productos para agroquímicos, para la protección de cultivos, foliares, semillas. Más o menos estamos hablando de importaciones al año de $1.000 millones de dólares en importaciones. Entonces yo creo que lo que va a permitir este puerto de Chancay es abaratar o bajar los costos de logística, porque los costos son muy altos. Claro. Estamos hablando de 45 días de tránsito de importación, que se podrían llegar a reducir 10 días, por lo menos, en este proyecto, megaproyecto, que tenemos ya a 2 meses para su inauguración, para que se pueda inaugurar justo en el foro de cooperación APEC, que van a venir presidentes de Estados Unidos, de China. Ahora, tenemos que mejorar también la calidad de nuestros productos, ¿no es cierto?, para lograr conquistar estos mercados que son muy exigentes, sobre todo en el aspecto fitosanitario. Así es. Los mercados más exigentes son Europa y Estados Unidos. Y nosotros tenemos las frutas ya en los mercados de destino como principales exportadores. Somos el primer exportador de uva en el mundo.
Hemos superado a Chile largamente, entonces igual en arándano, y en palto estamos en el segundo puesto. Entonces ya estamos en Latinoamérica en el tercer lugar como exportador de alimentos después de Brasil y Argentina. Entonces esto de abrir un centro de exportación e importación directo integrado a Asia o integración vertical va a ser de que tengamos oportunidades grandes para el Perú y especialmente para la zona donde se desarrolla el proyecto, que es en Chancay directamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto, el precio de los fertilizantes y sus nutrientes van a bajar? Entonces, ¿esto va a implicar también que el Perú disminuyan precios de algunos alimentos, de algunos productos, de algunas frutas? Se prevé que al bajar el costo logístico, definitivamente haya una reducción de un 10% en cuanto a la parte de importaciones, ¿no? Estamos hablando de que en las importaciones más o menos están entre el 25 y 29% de costos que implica de exportar e importar. Entonces, calculamos que un 10% menos, eso va a redundar, definitivamente se va a reflejar en el campo, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo está la producción agraria en nuestro país en la actualidad? Tomando en cuenta que durante mucho tiempo se hablaba de declarar siempre en emergencia el agro, ¿no? Sin embargo, esto ha ido cambiando poco a poco. Estamos muy pronto, además, también a recordar el Día de la Agricultura. Por supuesto, nosotros somos un país agrícola milenario, desde la papa. Tú sabes que cuando la papa, pues, los españoles llevaron a Europa y al final se constituyó en el principal alimento en el mundo en esos años. Luego tuvimos el boom de la caña de azúcar y el algodón, que fuimos pioneros también, por supuesto, por excelencia, ¿no? La agricultura fue cambiando cuando aparece el espárrago, por los años 90, y luego la evolución se abre la puerta de entrada a los países de destino, Estados Unidos, Europa, y las frutas comienzan a tener más relevancia, ¿no? Que en el caso estamos hablando de cítricos también, uva, arándanos, paltos. La agricultura ha ido mejorando. Tenemos dos tipos de agricultura en el país, que es la agricultura moderna de tecnología de punta y la agricultura familiar. Más o menos, para que tengas idea, Ricardo, son 2 millones de productores que tenemos en el país. De los 2 millones, el 95% es agricultura familiar. Y es ahí donde se tiene que trabajar más en tecnología y en conocimientos para poder hacer que el exportador de café, el exportador de cacao, de quinoa, también se suban al tren de la excelencia, ¿no? Agroideas trabaja en eso justamente. Ellos están trabajando con programas directos hacia ese tipo de agricultura. Nosotros estamos trabajando con el SENASA y el Midagri también en algunos programas de excelencia, como el programa de maestros instructores, que es preparar, ahorita estamos por preparar a 40 ingenieros de las diferentes regiones del país para que sean instructores de conocimiento en buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y en lo que respecta al uso seguro de los productos, definitivamente. Y el tema de los plaguicidas es importante, ¿no? Porque este es, digamos, un aspecto vital también para poder sacar nuestros productos afuera. Claro, tenemos la amenaza constante de hace muchos años, que son las plagas y las enfermedades y las malezas que afectan a las producciones en un 40% en algunos casos. Y no podemos dejar al agricultor sin herramientas. Justamente los agroquímicos son como los fármacos a los enfermos que se encuentran en los hospitales, ¿no? Claro. Entonces, igual la agricultura también pasa por estos tipos de estrés y enfermedades y plagas, que al final los agricultores siempre se defienden con el tipo de tecnología de protección de cultivos, que es justamente los asociados que conformamos Cultivida, que son más o menos 26 empresas en todo el Perú, desarrollan productos, investigan, desarrollan productos, importan productos y comercializan también a la cadena regional. Cultivida está trabajando en ¿cuántas regiones aquí en el Perú? Nosotros en todas las regiones venimos haciendo trabajos. Hemos estado en Ayacucho, en la Convención Internacional de Granos Andinos. Hemos estado en el foro también en Trujillo, con un foro dentro del marco de la PEC. Y estamos viajando a provincia en diferentes lugares para tratar de trabajar en estos aspectos de conocimiento de buenas prácticas agrícolas, porque creemos que en la sierra y en la selva aún falta por subir la capacidad y la tecnología, porque siempre por las mismas distancias geográficas la tecnología, adolecen de tecnología y de conocimiento, ¿no? Ojo que tenemos grandes proyectos, ¿no?
que tienen que ver con la agricultura, hidroenergéticos. Está Chavimochic y también tendremos muy pronto otro en el sur. Mira, estaba escuchando un reportaje chileno de forma sana, que la verdad que ellos veían con ojos de temor y de envidia al Perú, porque acá hay varios megaproyectos que están por salir. El megaproyecto de Chancay es logístico, pero también están los megaproyectos de Chavimochic tercera etapa. Claro. Es ampliar la frontera agrícola más o menos en cerca de 30.000 hectáreas más. Está Chinecas y Majes Siguas en Arequipa. Entonces, definitivamente que esto a unos 5 o 10 años podríamos traer 250.000 hectáreas más en este tipo de alimentos, que lo que habla la FAO ahora es justamente hacia el futuro va a haber una demanda y una escasez de alimentos. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria. Un tema que deberíamos tocar luego, en otra oportunidad. Perfecto. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias a don Rubén Carrasco, director ejecutivo de Cultivida. Muy amable. Gracias, Ricardo, a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos esta noche con las entrevistas aquí en Diálogo Abierto y, por supuesto, los esperamos mañana, como siempre, minutos después de las 10. Muy buenas noches.